Bueno, muy contento de estar acá. Es la primera vez que estoy acá en este foro. Y bueno, agradecido por los que organizaron y por la universidad. Y bueno, espero estar a la altura el currículum suena mucho más impresionante de cuando lo escribí el otro día, como medio apurado. Soy profesor de matemáticas, esa es mi actividad principal en este momento. Y bueno, y en realidad puntualmente hay una actividad concreta que hago con los alumnos de sexto de liceo, que la vengo haciendo hace varios años con colegas con los que he ido compartiendo, que aportaron para este trabajo que ha ido creciendo. Y bueno, me dieron un poco de manija, como tenés que empezar como a mostrar estas cosas que se hacen, que los chiquilines hacen, que son producciones muy buenas. Y una colega, Ana Antelo, Isabel Elvas, creo que Ana conoce mucho de la institución acá, me animaron y bueno, me anoté un poco a último momento, así que tuve que redactar ese currículum y elegir entre las muchas fotos que tenía de la vida y la familia, solo encontré esta. Mi esposa cuando le mostré me dijo, me estás tomando el pelo, esa no es la foto que mandaste, estás apoyado contra una columna. ¿Qué imagen estás dando? Le dije, no, pero viste que está como mirando un poco más allá, como preocupado por, qué sé yo, la educación. Algo. Así que bueno. Bien, matemática y creatividad. El pensamiento creativo es algo que nos importa mucho a todos. Todos es como, sabemos que queremos que los alumnos, los estudiantes desarrollen un pensamiento creativo, desarrollen la creatividad. Creo que es algo que está en el corazón de todos. Perdón que no puse el cronómetro y no tengo experiencia en ponencias, no me quiero extender. Entonces, bueno, el tema de la creatividad es un tema que me interesa, los procesos creativos me interesan desde distintos ámbitos. Antes de mostrar la experiencia concreta, un mínimo pantallazo sobre esto. No pretende ser como un abarque teórico de todo este tema, de hecho es un poco reflexión sobre la experiencia, y no solo mía, sino compartida con los colegas con los que trabajo en sala muy de cerca. Uno de los conceptos a veces asociados a la creatividad y difundidos es que, bueno, la persona creativa es alguien como que no tiene limitaciones, que piensa sin límites, que no tiene barreras, ¿verdad? Otro concepto que es interesante que aparece es que está íntimamente vinculado a la actividad artística. Tengo un cuñado que es tapicero de autos y él todo el tiempo hace trabajos nuevos, ¿verdad? Le llevan un nuevo modelo de auto con el que no trabajó y tiene que resolver con las herramientas que tiene, con el material que tiene y sin un molde previo. Tiene que, bueno, esta es la primera vez que trabajo con este auto y tiene que construir, diseñar, imaginar en el espacio y realizarlo. Entonces yo le digo, él me dice, ojalá fuera tan creativo como tú cuando vea algún trabajo mío más de corte artístico. Y yo no he logrado convencerlo de que hay un pensamiento creativo impresionante en el trabajo que él hace y no he logrado en todas las conversaciones que tenemos aclarar eso. Entonces, bueno, yo cuestiono un poco estos dos conceptos que a veces aparecen como en cierto imaginario colectivo. En primer lugar, porque la creatividad nace frente a las restricciones, es cuando tenemos que arreglarnos con los que tenemos, ya sea en la isla desierta, ya sea en privación de libertad, con recursos limitados. Bueno, ahí hay que buscarle la vuelta y es ahí donde aparecen soluciones sumamente interesantes. O sea que en realidad la creatividad para mí viene atada a la restricción. Incluso desde lo artístico, quien pinta, quien compone, quien crea una escultura, las limitaciones del material con las que trabaja van dictando y acompañando ese proceso creativo y a veces inspirándolo. Y a la actividad artística, ahí hablando de esto, que el ejemplo de mi cuñado, yo le agregaría, bueno, el pensamiento creativo está presente en la resolución de problemas prácticos. Como profesor de matemática me interesa mucho frente a la resolución de problemas y el pensamiento creativo. Esto es un poco el puntapié inicial. Bueno, entonces, un problema y un juego es pensar en la educación como en un juego, el aspecto lúdico que tiene el aprender. Eso es una idea que, de las ideas afortunadas que están presentes en la educación, adhiero a eso. Ahora, ¿cuándo un problema se parece a un juego? Hoy mismo estaba, ayer, el martes, en sala de matemática con mis colegas y a veces nos pasamos. Tengo un problema para vos, me dice un amigo. Yo, como soy el profe de geometría, me tira algo y tengo toda la presión de que tengo que encarar con ese problema. Y nos vamos pasando problemas y son problemas que tienen, o según como lo pienses, lo buscas por un lado complicado. Me di cuenta en un momento que estábamos jugando y para nosotros que estamos en el tema y nos gusta es jugar. Cuando te dicen un problema te están haciendo un regalo, es como quien te recomienda una serie y te llevas para tu casa para pensarlo. Y pobre del que te cuente, no, sale por acá, no, ¿verdad? A veces los gurises son un poco distintos. Bueno, ahora, sin embargo, ahí estoy hablando de gente que está como muy metida en el tema,
Entonces, no todos los chiquilines, por caer con un problema que a nosotros nos parece interesante, van a desarrollar un pensamiento creativo o van a tener una experiencia de juego. Entonces, pensando así un poco de la nada, ya le digo, esto no es nada, no está fundado en nada teórico, pensaba que bueno, un problema se va apareciendo en un juego en la medida que estén apareciendo algunos de esos aspectos, ¿verdad? Me interesa, me entretiene, me importa, ¿no? Me engancha, me convoca, tiene que ver conmigo de alguna forma. Entonces son como algunas pistas que fui pensando, un poco reconstruyendo sobre la experiencia que voy haciendo y que vamos haciendo. ¿Qué medios ponemos como para que sea esa vivencia vivida como un juego, como un desafío, ¿verdad? En realidad en este momento uno piensa que uno podría pensar, bueno, todo el trayecto de un año, cuando trabajamos tal tema, tiene características de juego en cuanto a que, bueno, van apareciendo obstáculos, van apareciendo nuevas herramientas, nuevas armas para enfrentar el problema, tienen que irlas resolviendo. Después, quienes están más en la dinámica de los juegos de video, viene una pelea final, viene un jefe que bueno, puede ser un escrito, puede ser un parcial, el examen a fin de año. Entonces, ahí hay una dinámica también de tensión y de desafío. Pero no todos lo viven de esa forma. Tiene que haber algún enganche previo con la asignatura, con los contenidos que se están trabajando, con la forma de trabajo, y bueno, y como sabemos no siempre ocurre eso, ¿verdad? Y yo podría decir, bueno, en realidad la dinámica que tenemos en las instituciones ya tiene ese carácter de juego, ¿verdad? O sea, la educación a veces no se parece a la realidad, nos quejamos. Yo sostengo que tiene que acercarse a la realidad, pero eso como un simulacro de la vida, ¿verdad? La escuela, el liceo tiene cosas donde jugamos en la clase. Yo me podría quedar con esas ideas y decir, bueno, ya estamos jugando, y en ese sentido le daría razón a mi esposa que me quedé apoyado en la columna del, bueno, ya lo que estamos haciendo alcanza, pero no, tenemos que mirar un poquito más allá. Entonces, bueno, una experiencia concreta con los alumnos de sexto de Físico-Matemática, Matemática 2, Geometría de sexto, de lo que era ingeniería hasta hace un tiempo. Fuimos pensando una idea de hacer un proyecto que fuera un poco más creativo en más de una dimensión. Bueno, se ha cambiado de nombres, el proyecto de geometría y animación, el proyecto juegos y geometría, porque ha ido cambiando año a año. Creo que es más o menos, vamos 4 años, o sea que tiene la misma edad que este foro. Los colegas con los que he ido trabajando, y bueno, Andrea es profesor, todos profesores de matemáticas. Andrea es una profe muy ordenada que me ha ayudado como desde el primer arranque a ordenar un poco las ideas, a escribir una consigna, a ver, bueno, ¿cómo vamos a evaluar esto, Francisco? Porque claro, no es cosa de, bueno, vamos a hacer esto y después vemos qué pasa, qué peso le vamos a dar, bueno, va a tener valor de parcial, qué hacemos con eso, ¿verdad? Los demás compañeros, Matías y Gonzalo, también trabajando en forma como adjuntos al grupo, también ayudan mucho en el acompañamiento de esos proyectos. Ellos son de la Sociedad de GeoGebra Uruguay. Bueno, ahora voy a hablar de GeoGebra, que es el programa, la plataforma con la que nos manejamos. Así que aportaron mucho para este trabajo y me aportan a mí. Bueno, este proyecto es un desafío con restricciones. Bueno, muchachos, tienen que hacer ahora una animación o vamos a hacer un juego. Ustedes tienen que inventar y las restricciones son esas. Tienen que trabajar en este programa, tienen que usar conocimientos de matemática, especialmente de geometría, tienen que cumplir con ciertos plazos, tienen que trabajar en equipos y entenderse, y eso a veces uno lo toma como por dado en un grupo de chicos y chicas tan grandes de este liceo, y a veces ese tema no es menor. Entonces es un programa que, y hablando de las restricciones, no es el programa ideal ni para programar, ni hacer animaciones, ni para hacer juegos. Es un programa súper rudimentario para esas cosas y donde da trabajo hacer un montón de cosas. Entonces, bueno, es ahí donde va a aparecer la creatividad, pues se van a tener que romper un poco la cabeza. Bueno, acá, en todo lo que construimos acá, que en realidad hay muchas cosas que están ocultas, acá aparecen las correspondencias, están los puntos, las rectas, las ecuaciones de un montón de figuras. Y bueno, para que ver el resultado final, estas chicas hicieron una animación de un muchacho que se tira por el skate. Y bueno, es una animación cortita y parece muy sencilla, pero bueno, hay mucho trabajo atrás, hay un montón de construcciones, ahí yo algunas ya las mostré. Bueno, hay un par de parábolas que tienen una relación especial, donde hay no solamente una continuidad entre los dos trazos, sino que bueno, hay una derivabilidad que permanece entre una y otra. Hay un montón de conceptos que van apareciendo atrás. Ellas, para resolver esta pequeña animación, tienen que ir definiendo una serie de puntos, ir incorporando imágenes, dando una serie de instrucciones, y eso los hace pensar y les da trabajo.
el acróbata parabólico es un lindo ejemplo. Es parecido. Estos chicos hicieron esta animación. Los dibujos los hizo uno de ellos, que le gustaba mucho dibujar. Entonces hay algunos frames que tuvo que hacer él. Entonces, bueno, ahí además de una circunferencia involucrada y una parábola, que es la que hace este recorrido, unas rotaciones, y ellos se preocuparon cómo hacer para que esto vaya frenando. Y esa era un problema interesante. Y acá aparece algo interesante. Y lo voy a comentar ahora después, este tipo de proyectos que estamos haciendo son los desafíos que se van planteando, se van negociando en forma dinámica. Estos chiquilines mostraron que se manejaron muy bien, una base de lo que querían hacer lo lograron, y entonces en la medida que iban funcionando, les íbamos pidiendo, bueno, ¿y por qué no se animan a ir un paso más? Que esto en vez de que frene de golpe o que quede así, se animan a que vaya frenando. Entonces eso les implica investigar una función oscilante, que, bueno, cómo hacer para que esa función se vaya amortiguando, la amortiguación de una onda, y eso lo aplicaron al giro que va sufriendo ese segmento. Entonces, bueno, es interesante eso. Es un trabajo donde los alumnos parten, nosotros nos gustaría hacer tal cosa porque nos interesa. Y entonces, bueno, en la medida que se ponen muy ambiciosos, nosotros les vamos diciendo, bueno, está bien, ordenen, escriban o inventen una serie de desafíos u objetivos preliminares, como para irlos escalonando, a ver si llegamos a eso último, ¿no? Ayudarlos a que no mueran no llegamos a lo que queríamos y entonces el proyecto quedó en la nada, ¿verdad? Acompañar mínimamente en eso y que se armen un plan de trabajo. Y a los que, bueno, que uno ve que pueden más y están tratando de responder como lo mínimo, no, plantearles una serie de desafíos, a ver, bueno, ¿y qué podemos hacer acá? O cómo podemos resolver esto y esto. Este fue un ejemplo. Este es interesante, modelizaron un mecanismo que fue una... En realidad nosotros partimos de una consigna general. El primer año dijimos, vamos a hacer una animación. Otro año dijimos, bueno, vamos a hacer un mecanismo, porque veíamos que animar un mecanismo iba a llevar las cosas más al uso de la geometría, porque también a veces inventaban cosas que se nos iban mucho de tema. Entonces, bueno, ellos dijeron, bueno, estudiaron cómo funciona una elíptica, de esas que hay hoy por hoy en Montevideo para usar. Entonces fueron, investigaron. Y bueno, y hay una mecánica de fondo que tuvieron que investigar y una serie de... Hay todo circunferencias de radio fijo que definen segmentos, que van girando, puntos que se van relacionando. Está el concepto de lugar geométrico detrás, porque en realidad hay puntos variables que hacen mover a otros puntos, unos puntos que dependen de otros. Esto fue muy interesante. Ellos querían hacer que la persona tuviera panza y a medida que avanzaran fuera bajando. Ese fue el último objetivo. De hecho, investigaron algo de elipse, que viene más adelante en el año, pero no llegaron en realidad. Y eso pasa a veces, hay algún objetivo que no cumplieron. Este es muy lindo con su valor artístico. Estas chicas querían hacer un girasol, el movimiento que está modelado por una cónica que se va actualizando con una serie de puntos. Ahí se ve apenas porque me quedó corrido, pero también el último desafío fue estudiar, bueno, cómo se comportaría la forma de ese girasol. Y bueno, en la forma hay una serie de condiciones que al irse actualizando va cambiando el color del cielo. Incluso ellas cuando ya estaban, ahora como cambió un poco la velocidad no se notó, pero querían que el sol en apariencia fuera más grande al amanecer y al atardecer. O sea, se van planteando, bueno, funciona hasta cierto punto, me acuerdo. Bueno, se van planteando desafíos y acá es una cosa muy interesante, los problemas van surgiendo naturalmente de los desafíos que se pusieron y eso es algo lindo. Estoy en los 13 minutos y algo, así que, bueno, hubo un momento donde yo con ellos aprendimos, y este sería el ejemplo, estos chicos querían hacer primero una animación de un patear un penal. Entonces al patear que la pelota recorra nuevamente un movimiento parabólico, y entonces con ello fue que pensé, ¿y si nosotros hacemos que cuando la pelota llega acá, si de alguna manera está dentro del radio de acción del golero, perdimos, y si no,
y bueno, me lo dedicaron el gol. Y entonces acá fue la primera vez que pudimos hacer un juego, o sea que en realidad con una serie de condiciones y cuando pasa esto, que aparezca esta imagen o no aparezca, y ahí el proyecto evolucionó a, bueno, vamos a hacer un juego. Entonces el año siguiente el desafío fue hacer un juego y eso disparó cosas que claro, que yo y mis colegas tenemos que manejar, ¿no? Porque nos vienen con preguntas o desafíos que nos pasa el agua, entonces vamos, y hay proyectos realmente que hay cosas que bueno, todavía, bueno, a mí para corregirlo después me lleva mucho tiempo y después el acompañamiento de esos procesos es muy importante para ver realmente cuánto trabajo, cuánta la dificultad, la elaboración. Estos son hermanos, son de años distintos, Mautone. Me dieron permiso para mostrarlos, les pedí a todos y me dieron permiso. Esto es nuevamente una animación, andar, y entonces bueno, hicieron el mecanismo de la bicicleta, aparte bueno, yo les dije, bueno, y que la persona se vaya moviendo, que se paren los pedales, primero me dijeron, estás loco, y después bueno, fueron y lo hicieron, subir, agacharse, pararse, entonces después cambiaron, que tenga dos tipos de escenarios distintos, y entonces acá hicieron una animación interactiva, paralela a esto, que nuevamente me pasa lo mismo, bueno, no le puedo dar avanzar hacia acá. Entonces acá como la línea del horizonte y el punto de fuga pueden modificar un efecto de perspectiva construido todo a partir de geometría. Nuevamente estos también con el atardecer y así terminaron su exposición porque en ese momento hacían una presentación del proyecto y lo defendían frente a toda la clase. Eso lo hacíamos hasta el año pasado, a ellos les parecía muy poético terminar así, pues se terminaba el año. Este año lo empezamos a hacer ahora a mitad de año y por tema de plazos no iban a llegar a la presentación. Se me ocurrió, bueno, y si hacemos las presentaciones antes que los proyectos estén terminados, y eso resultó muy bueno, porque en realidad se creó la oportunidad de que los compañeros de otros equipos aportaran, criticaran y les hicieran sugerencias o nuevos desafíos. Entonces ahí este trabajo de proyectos ahí me di cuenta, pero esto es mucho mejor que lo presenten al final. Y muchos compañeros que a veces muy capaces se asombraban con lo que habían hecho otros, que de repente muy sencillo y los animaban se daban ideas, se compartían y de hecho, bueno, entre equipos distintos, este es uno de los que trabajaron ahora al final. Estos chicos modelizaron el movimiento de un felino, que era algo complicado, y acá, si le damos animar, acá estudiaron cómo generar este lugar geométrico, que sea el movimiento de las piernas, a partir de un punto que se mueve en una elipse y una circunferencia de radio fijo. Bueno, con esto querían hacer un juego más complicado, bueno, pueden cambiar la calidad de los gráficos. Y bueno, y aparte, si querías pausar la animación, bueno, todas estas cosas. Bueno, entonces sí, ahora volviendo a los comentarios finales. Presentación. ¿Por qué nos parecía bueno esto como una cosa interesante? Perdón, que voy de cero. Bueno, parten de algo que les interesa a ellos, los motiva. Hay unas actividades anteriores que les van dando manejo del programa y algunas cosas pueden hacer y eso es disparador de, podríamos hacer esto o aquello. Porque los alumnos de sexto ingeniería muchas veces asocian las animaciones, todo eso, eso es más como para la gente de artístico, de arte, y bueno, pelear contra ese concepto de la creación y los procesos creativos divorciada también con ellos es. El trabajo colaborativo, bueno, súper importante dentro del equipo, poniendo en juego fortalezas y apoyándose en las cosas que no andan tan bien, y en esta nueva dimensión de las sugerencias y aportes entre los equipos, y poder disfrutar del trabajo de otros, ¿no? Y sorprenderse, qué bueno lo que hicieron. Eso fue algo muy grato. La jerarquización de objetivos y armar un plan de trabajo para decir, bueno, queremos hacer esto, eso nos va a traer tales dificultades, ordénense como para ir progresivamente logrando lo que quieren. La negociación dinámica de los objetivos en el sentido de, bueno, ustedes pueden un poquito más, vamos a pedirles un poco más, les desafío que lleguen a esto otro. Y bueno, los que van haciendo lo que van pudiendo, bueno, pensar desafíos que estén a la altura de ellos, eso nos implica como un conocimiento de los chiquilines, de lo que puede ser el programa, de un acompañamiento que bueno, que también, pero en ese acompañamiento ya uno ya tiene como bastante idea que trabajó atrás. Y el desarrollo de la creatividad, esto era el puntapié inicial, y bueno, el desarrollo de la creatividad está presente en este trabajo en cuanto a lo que es un proceso creativo, que ellos tienen que inventar, diseñar algo de la nada y algo que les gusta, y también presente en el pensamiento creativo
de resolución de problemas, en cuanto a que, bueno, van surgiendo esos problemas que en los pantanos en los que ellos mismos se meten, que pueden tener distintas respuestas. Hay respuestas a esos problemas que son más elegantes, más matemáticas, más desde la geometría analítica. Hay otras soluciones que les encuentran que son más ensayo y error. No, probamos, corrimos el punto de lugar, corrimos este número, le dijimos que espere y funcionó. Y a veces es, bueno, no, nos evitamos este problema mejor como rodeando el problema y haciendo otro trayecto, que eso tiene mucho de la vida real de cómo resolvemos problemas prácticos. Nada más. Muchas gracias.